Les habla Teresa Ortiz desde Cuba Demanda Inc., Florida, Estados Unidos, abogada cubana-americana. Y me dirijo a ustedes, los familiares de los presos políticos, los que han estado preguntándome en las pasadas horas sobre qué significa la determinación del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU y la conferencia que dio Prisoner Defenders hoy día 8 de julio de 2024. Prisoner Defenders el 20 de marzo de 2024 le llevó o le remitió al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria 17 casos de julio del 2021, donde principalmente fueron encausados por el mal llamado delito de sedición 17 inocentes de La Guinera. Entre ellos está Walnier Aguilar Rivera. También se encuentra Ángel Serrano Hernández, Carlos Paul Michelena Valdés, Denis Ojeda Álvarez, Felipe Almiral, Freddy Beirut Matos, Katia Beirut Rodríguez, Luis Frometa Comte, Odette Hernández Cruzata, Oscar Luis Ortiz Arrobech-Mez, Reinier Reynosa Cabrera, Robert Orlando Cairo Díaz, Robert Pérez Ortega, Rolando Vázquez Fleita, Wilmer Moreno Suárez, Gerandis Rillos Pau, Joandri Reiner Sayú. Son 17 personas que están padeciendo un encarcelamiento injusto. Y al respecto se pronunció, como les mencionaba, el grupo de trabajo. Para mi sorpresa, y le digo para mi sorpresa porque Cuba Demanda Inc. Ha llevado, y una servidora a las que le habla, ha llevado más de 30 casos a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estamos en espera de que el régimen cubano le conteste a la OEA con relación a las denuncias que hemos puesto de detenciones arbitrarias y de encarcelamientos injustos, y no han contestado ningún caso excepto uno de medida cautelar con relación a Daniel Moreno en Santiago de Cuba, quien padece un estado de salud muy delicado y a quien después de más de 6 meses, por no decir un año, si mal no recuerdo, aún no se le celebra juicio. Sin más dilación, yo les voy a leer las partes fundamentales de esta decisión del grupo de trabajo para que entendamos qué realmente fue lo que abordó el grupo. Por ejemplo, voy a leerle con relación al señor Wilmer Aguilar Rivera. Por ejemplo, en este caso, en el marco de las manifestaciones del 11 de julio del 2021, agentes de la seguridad del Estado en 26 motos se apersonaron en la vivienda del señor Aguilar Rivera y le informaron verbalmente a su familiar que éste tenía asuntos pendientes con la policía. El 20 de julio del 2021, el señor Aguilar Rivera junto a su familiar se presentaron en la estación de la Policía Nacional de su localidad, donde fue detenido sin justificación alguna, solo por participar en las manifestaciones del 11 de julio del 2021. El señor Aguilar Rivera estuvo desaparecido más de 21 días, tiempo en el que estuvo en una celda de castigo y aislamiento en la prisión 100 y Aldabó, en La Habana, donde se efectuó la imputación de cargos y se decretó medida cautelar de prisión provisional. La familia no tuvo contacto con el señor Aguilar Rivera durante más de 30 días. El señor Aguilar Rivera padece de una discapacidad mental, psicológica, por lo cual no se ha tomado en consideración a la hora de sancionarlo injustamente y de determinar una sentencia inicial de petición de 23 años, si mal no recuerdo, terminada en casación en 12 años. Y así, esta decisión del grupo de trabajo habla de los hechos de manera general de cada uno de estos
presos del 11 de julio. En su análisis del procedimiento judicial, y concuerdo completamente con el grupo de trabajo y con Prisoner Defender, porque Cuba Demanda y la que le habla en lo personal hemos lidiado y hemos revisado sentencias, procesos, hemos debatido con los familiares de los presos y a veces desde cárcel con presos sobre las circunstancias en las cuales ellos fueron detenidos y juzgados injustamente. Y al respecto, pues, dice el grupo de trabajo que la sentencia del tribunal describe a los 17 acusados en el caso que presentó Prisoner Defenders con descalificaciones y apreciaciones ofensivas que violan la privacidad y la presunción de inocencia. Llegan a atribuir delitos a personas que reconocen que no tienen antecedentes penales, como es el caso de Walnier Aguilar, que yo personalmente también llevé el caso a la ONU, al grupo de detención, de trabajo sobre la detención arbitraria. O sea, este caso está ya 2 veces en la ONU y por eso tengo ese conocimiento directo de este caso, un joven sin antecedentes. Bueno, el análisis jurídico que hace el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria establece que, según la fuente, en este caso, Prisoner Defenders, el gobierno de Cuba incurrió en al menos 6 patrones de conducta que suponen vulneraciones de los artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y sostiene que las detenciones de las 17 personas mencionadas son arbitrarias y se enmarcan en categorías 1, 2, 3 y 5 del grupo de trabajo. Esta decisión describe cada una de esas categorías y, por ejemplo, les voy a hablar sobre la categoría, les voy a leer al respecto con relación a la categoría, vamos por aquí, a la categoría 5, por ejemplo. En la categoría 5, el grupo de trabajo estableció que la privación de libertad de los 17 individuos constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de una discriminación por motivos de opinión, ignorándose el principio de igualdad de los seres humanos en materia de pensamiento, expresión, reunión y manifestación. Y los que me conocen saben que en mis denuncias, ya sea ante la OEA, ante la ONU, y cuando las he hecho en vivo por Facebook y por otros medios, me refiero muchísimo a las violaciones que se han cometido, no solamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y estos artículos mencionados, sino también del artículo 54 y 56 de la Constitución de la República de Cuba del año 2019. Bueno, hablando de la respuesta del gobierno, que me ha asombrado grandemente, vamos a leer qué fue lo que respondió en algunas partes el gobierno al grupo de trabajo de detención arbitraria. El grupo de trabajo, de conformidad con sus métodos de trabajo, transmitió los alegatos de fuente, o sea, lo que transmitió Prisoner Defender al grupo de trabajo, que el 24 de noviembre, solicitándole que antes del 23 de enero, o sea, el 24 de noviembre del 2023, el grupo de trabajo le solicitó al régimen que antes del 23 de enero del 2024 les proporcionara información detallada sobre la situación de las 17 personas y que aclarara las disposiciones jurídicas y fácticas que justifiquen su detención, así como su compatibilidad con las obligaciones internacionales de Cuba en materia de derechos humanos. Bueno, ¿qué pasó? El 17 de enero del 2024 el gobierno solicitó una extensión del plazo que fue concedida por el grupo de trabajo hasta el 22 de febrero. ¿Y adivinen qué? No nos vamos a sorprender. El gobierno envió su respuesta el 26 de febrero de 2024, por lo que no entra dentro del plazo según el grupo de trabajo previamente establecido. Ya saben que fue hasta el 22 de febrero que le dieron ese plazo, contestaron 2 días tarde. En consecuencia, el grupo de trabajo no pudo tratar la respuesta del gobierno como si hubiese sido presentada en la fecha requerida. No obstante, el grupo de trabajo hizo su deliberación. Le voy a leer en parte lo que el grupo de trabajo determinó. Por ejemplo,
el grupo de trabajo dice que las meras afirmaciones de que se han seguido los procedimientos legales, afirmaciones por parte del régimen cubano, no son suficientes para refutar las alegaciones de la fuente. Bueno, vamos a la categoría 1, que fue lo que determinó aquí el grupo de trabajo de la ONU. Dice, en primer lugar, la falta de orden de detención. Habló también del control judicial. Habló también del papel de los instructores de la prisión provisional. En la categoría 2 también hizo alusión a la detención arbitraria. El derecho, en la categoría 3 hizo alusión al derecho a un juicio justo. Y ahí subrayó la incomunicación, los interrogatorios sin respetos de garantía, la presunción de inocencia, y también habló sobre la asistencia legal y sobre la igualdad de armas. Armas es cuando se producen los argumentos de ambas partes. En la categoría 5 del grupo de trabajo también habló sobre otros preceptos en fin, hablando sobre la privación de libertad de estas 17 personas y de lo que ellos piden al respecto, e hizo sus consideraciones finales y su decisión, y también un procedimiento de seguimiento que les hablaré más adelante. Bueno, en cuanto a la categoría 1, la falta de orden de detención, coincido completamente con lo que la fuente, vuelvo y repito, Prisoner Defenders, le llevó al grupo de trabajo, el grupo de trabajo al gobierno o al régimen cubano, y posteriormente se lleva al público en esta decisión que hizo este grupo. En la categoría 1, repito, falta de orden de detención. Aquí, en su respuesta, el régimen, presentada con retraso, obviamente, alega que cada uno de los 17 casos se expidieron actas de detención que fueron firmadas por las personas en cuestión. Obviamente, ellos no hablan de una manera que no sea respetuosa porque se están dirigiendo a un gobierno, aunque para nosotros sea un régimen. Pero yo que he revisado tantas sentencias, que he llevado tantos casos a la OEA y algunos a la ONU, les puedo confirmar que en mis discusiones con los familiares no hubo jamás, prácticamente ningún caso, ningún orden de detención, ni ninguna orden judicial para que se llevaran a cabo procesos en este orden. Yo también lo puedo confirmar por mi experiencia. También se dice que el grupo de trabajo recuerda la diferencia entre una orden de detención y un acta de detención, y que una orden de detención requiere la aprobación de una autoridad judicial, tal como se estipula en el principio 4 del conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. El grupo de trabajo no considera que se haya dado una explicación suficiente de las razones por las que no se presentaron las órdenes de arresto a las 17 personas en cuestión en el momento de su aprehensión. Ello viola el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se lo voy a leer aquí. El artículo 9 dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y me doy cuenta que en esta decisión que hizo el grupo de trabajo de la ONU, ellos hablan muchísimo y enfatizan bastante en este artículo 9, donde dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También hablan del control judicial. En el control judicial ellos dicen que la fuente indica que en ninguno de los 17 casos hubo un control judicial de la detención inicial. En su respuesta presentada con retraso, el gobierno no aborda directamente este argumento. Fíjense cómo el gobierno no aborda, o sea, evade responder en cuanto al control judicial. Y continúa el grupo de trabajo diciendo: según el principio 37 del conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, una persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por la ley.
De conformidad con las normas internacionales de los derechos humanos, el plazo máximo para presentar a una persona detenida ante la autoridad competente es de 48 horas y se establece con claridad que cualquier retraso debe ser absolutamente excepcional y tiene que estar justificado. No nos asombra que en respuesta el gobierno no proporciona detalles suficientes que demuestren que alguno de los detenidos fue llevado ante un juez para impugnar su detención dentro de las 48 horas siguientes a su privación inicial de libertad. Y les digo, con todos los casos que he revisado y he visto, y ustedes que me están escuchando, que han sido testigos de estas mismas situaciones y violaciones, nunca se me va a olvidar el caso de Brandon Becerra, el niño que sin tener 18 años fue secuestrado y su madre lo anduvo buscando por toda La Habana hasta que finalmente lo encontró recluido en un lugar que ahora no recuerdo el nombre. Y la botaron de frente de varias estaciones de policía y en una de esas botadas la mandaron a una estación y ahí empezó a gritar: Brandon, 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 dime que estás vivo, hijo, algo así. Y el niño sacó la mano por una ventana y le dijo: mamá, estoy bien, ya vete, quédate tranquila. Yo no tengo hijos, los que me conocen lo saben, pero cada vez que yo recuerdo las palabras de esta madre diciéndome esto, en lo que yo tomaba nota para hacer la denuncia ante la OEA, yo lloraba, yo tenía que llorar porque esto es algo cruel. Un niño que no tenía un joven que no tenía 18 años desaparecido de esa manera, y la manera en que lo hicieron. Lo recuerdo y no se me olvida. Se lo llevaron de una pizzería donde estaba con su hermanito como de 14 años, unos montones de boinas negras, boinas rojas, boinas verdes, yo no sé ni qué color eran las boinas. Se lo llevaron a la fuerza y lo secuestraron. Así que el grupo de trabajo considera que la detención de estas personas, igual que la de Brandon, y lo tomó como ejemplo junto a estas personas, a todos los que están presos, en su mayoría por los hechos del 11 de julio del 2021 y los que siguen presos hoy día tras día, porque esto no para, no estuvo sujeta a control judicial, lo que viola el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se lo vuelvo a leer. Ese artículo dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En Cuba pasó y seguirá pasando, y en este minuto en que yo les estoy hablando está pasando, porque no hay control judicial, hay un sometimiento absoluto al Partido Comunista y ese artículo 4 de la Constitución del 2019. Con relación al papel de los instructores, ¿para qué decirles? Todos conocemos cómo actúa la policía y los instructores, pero con datos específicos proporcionados al grupo de trabajo, ellos emitieron lo siguiente: que el gobierno en su respuesta no refutó estas afirmaciones, y les voy a leer cuáles son. La fuente, el que llevó el caso al grupo de trabajo, afirma que personal ajeno a la judicatura, los policías denominados instructores y el fiscal ejercieron funciones jurisdiccionales. Esto es una violación a los principios de derecho y justicia, mi gente. La fuente indica que la ley de procedimiento penal vigente en el momento otorgada facultaba a los instructores para imponer una medida cautelar de privación parcial a la persona detenida tras 24 horas. Y tras dicha detención policial, el instructor tenía 72 horas para mantener la persona detenida y tomar su decisión. La fuente agrega que el fiscal entonces disponía de 72 horas adicionales para tomar una decisión. Según la fuente, en ningún caso durante estas 168 horas o 7 días en total, ningún juez tomó parte del proceso ni fue siquiera informado de las detenciones llevadas a cabo por la policía. En cuanto a esto, el gobierno, en su respuesta, no refutó estas afirmaciones. Se limitó a señalar que la facultad del fiscal para imponer medidas provisionales está establecida en la ley. Volvemos a lo mismo. Esto no justifica que todo lo hayan hecho
incorrectamente y violando los preceptos internacionales y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este caso, recuerdo también cómo el señor García Domínguez de Holguín, un señor de más de 60 años, le dieron golpes terribles, le partieron la mandíbula, las costillas, lo desaparecieron y los hijos lo encontraron semanas después de esa paliza que le dieron, y el papá estuvo sin comer, ese señor mayor, porque tenía la mandíbula fracturada. El grupo de trabajo continúa en cuanto al papel de los instructores. El grupo de trabajo considera que un órgano de persecución penal no puede considerarse una autoridad judicial a los efectos de los procedimientos de este tipo. Vuelvo y repito, y grabémonos esto. El grupo de trabajo considera que un órgano de persecución penal no puede considerarse una autoridad judicial a los efectos de los procedimientos de este tipo. Y sabemos que en Cuba los instructores, los policías y los fiscales actúan como si fueran jueces. El grupo de trabajo considera que en estos 17 casos los policías instructores y el fiscal han asumido el papel de juez, como les decía, o funcionario judicial, para considerar que una detención tiene una base legal. La supervisión de su legalidad debe estar a cargo de un juez, no de un organismo fiscal o de la seguridad. Lo anterior viola el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense cómo vuelve el grupo de trabajo a establecer lo que dice el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Grabémonos esto, mi gente. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Prisión provisional. En cuanto a esto, la fuente señala al grupo de trabajo que en todos los casos, salvo en el caso del señor Almiral, que fue condenado a reclusión domiciliaria, los policías instructores y el fiscal ordenaron prisión provisional para las personas detenidas. Sabemos que casi todos siguen detenidos, de hecho no le han concedido libertad provisional, ni la mínima, ni campamento, ni nada, a casi todos los encausados por el mal llamado delito de sedición. Continúa, la privación de libertad como medida cautelar y no punitiva deberá además obedecer a los principios de la legalidad, dice el grupo de trabajo. Necesidad y proporcionalidad en la medida estrictamente necesaria en una sociedad democrática. Obviamente Cuba no es una sociedad democrática, es una sociedad donde solamente el Partido Comunista de Cuba rige y todos los demás se someten. Y si te niegas a seguir a ese partido, eres encarcelado, eres torturado, eres desaparecido. La decisión del grupo de trabajo es bastante larga. Yo voy a hablarles un momentito aquí con relación a la categoría 2 de esta decisión. Y de hecho, ¿qué dijo el régimen con relación a esta categoría 2? Que la fuente señala que las 17 personas tratadas en el presente caso han sido detenidas arbitrariamente por razones relacionadas con el ejercicio de los derechos relativos a las libertades de pensamiento, conciencia, opinión, expresión, reunión y asociación protegida en los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y supuestamente, les digo yo, por lo mucho que ya he tenido que revisar la Constitución del 2019, se supone que estén garantizados estos derechos en el artículo 54 y 56. Sin embargo, han sido pisoteados, o sea que estoy plenamente de acuerdo con la fuente y con el grupo de trabajo en cuanto a esto. A pesar de las acusaciones del gobierno, continuó el grupo de trabajo, sobre la presunta violación y la violencia extrema, que según ellos fue lo que pasó. Y les voy a decir algo. Tenemos el caso de algunos presos que se manifestaron pacíficamente en 10 de octubre, por ejemplo, en la calzada de 10 de octubre, si mal no recuerdo. Y ahí se tiraron 16 tiros. Supuestamente, cuando leí la sentencia de ese grupo de presos, que no es de este grupo, los policías fueron los únicos armados, los únicos que tiraron esos tiros. De hecho, uno de nuestros representados para Cuba Demanda y de quien les habla ante la OEA sufrió un tiro en un pie. Y muchos aquí sabrán de quién estoy hablando. Fue el que se subió
en la patrulla virada al revés, a sujetar la bandera cubana con un tiro en el pie que se lo lanzó un policía. Ellos estaban desarmados. O sea, vuelvo y repito, a pesar de las acusaciones del gobierno sobre la presunta violencia y violencia extrema, entre comillas, como lo cita el gobierno al grupo de trabajo, en la información que proporciona no menciona alegatos basados en el comportamiento de personas, sino que se refiere a la violencia en sentido amplio y términos plurales. Por tanto, dice el grupo de trabajo, la información del gobierno en su respuesta presentada con retraso no aporta información suficiente sobre cada caso individual y sus presuntos actos violentos y, por lo tanto, la privación de libertad como respuesta no se ajusta a los principios de la legalidad, necesidad y proporcionalidad. Vamos a ver qué más nos dice por aquí esta decisión del grupo de trabajo. Bueno, en su categoría 3, el grupo de trabajo dice que, dada su conclusión de que la detención de los 17 individuos fue arbitraria conforme a la categoría 2, el grupo de trabajo enfatiza que no debería haberse celebrado ningún juicio. Sin embargo, en vista de las alegaciones de la fuente, el grupo de trabajo procederá a analizar si durante el curso de los procedimientos judiciales se han respetado los elementos fundamentales de un juicio justo, independiente e imparcial. El derecho a un juicio justo se ha establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como uno de los pilares fundamentales del derecho internacional para proteger a las personas contra el trato arbitrario. Con relación a los interrogatorios sin respeto de garantías, de acuerdo a esto, el grupo de trabajo dice que, según la fuente, los interrogatorios policiales de los 17 personas detenidas se produjeron sin que se garantizara la presencia de representación letrada, lo que el gobierno se ha limitado a refutar mencionando que las personas detenidas contrataron la asistencia de los abogados para su defensa conforme a la ley, sin hacer referencia a las fechas ni las condiciones en las que se llevaron a cabo los interrogatorios. Nosotros sabemos y estamos claros del trabajo que han pasado ustedes los familiares para conseguir abogados de defensa. Nosotros sabemos que los abogados no han completado sus defensas, inclusive para hacer el recurso de revisión, en cuanto al recurso de casación, después de este puede competir un recurso de revisión. Yo, en lo personal, les puedo decir que se me ha hecho extremadamente difícil ayudar a los familiares a conseguir abogados que quieran llevar los casos en revisión para ver si el Tribunal Supremo puede postularse o puede hacer una decisión diferente con relación a los presos. O sea, no ha sido y no es fácil conseguir un abogado que pueda ejercer una defensa y una defensa imparcial. En vista de ello, el grupo de trabajo considera que el gobierno violó el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principios 6 y 11, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención. Y les voy a leer qué dice el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 10 dice: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. La presunción de inocencia. Esto es un principio que se debe tener en cuenta en cuanto a derecho penal y procesal, y en Cuba se viola. El grupo de trabajo dice que, de acuerdo con la fuente, la sentencia del tribunal describe a las 17 personas detenidas con descalificaciones que violan la privacidad y la presunción de inocencia. En algunas ocasiones se llega a atribuir actitudes criminales a personas que, posteriormente, en la misma sentencia del tribunal, se reconocen como personas sin antecedentes penales, como es el caso del hijo de Wilber Aguilar, Walnier Aguilar, como les explicaba en un principio. Y continúa diciendo que viola la privacidad y la presunción de inocencia de las personas detenidas. En su respuesta presentada con retraso, el gobierno no hace referencia a ninguna de estas alegaciones, y era de esperar.
Continúa, en su respuesta el gobierno se limitó a mencionar que las fechas de detención brindadas en ambos casos son incorrectas y que ambas detenciones se realizaron en fechas posteriores a las mencionadas por la fuente. No hizo referencia a la acusación relativa a la violencia ejercida durante el arresto, y esto lo menciona con relación a los alegatos que se hicieron con relación al señor Almiral y a Michelena Valdés, quienes fueron sometidos a periodos de prisión provisional y sufrieron una detención agresiva y violenta. Con relación a la asistencia legal, el grupo de trabajo dice que la fuente afirma que ninguna de las 17 personas contó con una defensa técnica, legal e independiente durante todo el proceso penal, salvo los juristas que pone a disposición el gobierno a través de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que dependen del Ministerio de Justicia. En la mayoría de los casos, estos abogados no ejercieron una defensa adecuada, sino que actuaron como fiscales adicionales. Esto no está dicho por el grupo de trabajo ni por mí, sino que está dicho por los familiares que fueron testigos y por los mismos presos de estos juicios, amañados, inventados. En su respuesta con retraso, vuelve y afirma el grupo de trabajo, el gobierno refuta lo anterior e indica que en 16 de los 17 casos examinados, las personas detenidas designaron a su propio abogado y, en el caso del señor Almiral, se designó un abogado de oficio, ya que no propuso uno de su elección con el resto de los detenidos. Adicionalmente, rechaza la acusación de que la Organización Nacional de Bufetes Colectivos tenga relación directa con el gobierno, dependa del Ministerio de Justicia o reciba ingresos del Estado, aunque sí reconoce que los abogados en Cuba necesitan ser admitidos por dichas organizaciones, las cuales, organizaciones Ministerio de Justicia, se adhieren al Partido Comunista y a las disposiciones del artículo 4 de la Constitución de Cuba. El derecho a la asistencia jurídica es una garantía fundamental de un juicio justo, dice el grupo de trabajo, y lo afirmamos todos nosotros, sobre todo los familiares víctimas que están escuchando esto. En vista de los indicios relativos a lo que los detenidos contaban con abogados que los representaran, el grupo de trabajo considera que no puede pronunciarse de forma definitiva con respecto a la violación de garantías debido a la falta de detalles sobre cómo las irregularidades en la abogacía de Cuba afectaron a cada uno de los 17 casos analizados. No obstante, el grupo de trabajo reitera sus preocupaciones sobre la independencia de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y urge al gobierno a que la garantice. En opinión del grupo de trabajo, la defensa no tuvo acceso a las pruebas, lo cual viola el derecho de los acusados a defenderse, recibir asistencia jurídica efectiva en violación al artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 10 que le acabo de leer y se los vuelvo a leer. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Yo en lo personal tengo experiencia vasta de que no ha habido imparcialidad. Yo en mi experiencia personal estoy completamente de acuerdo con el grupo de trabajo y con la fuente, en este caso Prisoner Defender, de que no ha habido una defensa justa en todos los casos, ni apropiada. En vista de las consideraciones anteriores, continuó el grupo de trabajo, ellos concluyen la inobservancia de las normas internacionales relativas al derecho de un juicio justo e imparcial, lo mismo que les acabo de decir, reconocida en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es de tal gravedad que confiere la privación de libertad de los 17 individuos en el carácter arbitraria conforme a la categoría número 3. Vuelvo y repito, el grupo de trabajo concluye que la inobservancia de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo e imparcial, reconocidas en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es de tal gravedad que confiere a la privación de libertad de los 17 individuos el carácter de arbitraria conforme a la categoría 3.
El grupo de trabajo continúa en cuanto a categoría 4, diciendo de que está convencido de que la detención de las personas involucradas en los 17 casos se basó en razones discriminatorias por sus opiniones políticas. El grupo de trabajo observa que las acusaciones del fiscal se refieren explícitamente a los detenidos que portaban carteles contrarrevolucionarios en las manifestaciones contra el gobierno. Además, la manifestación estaba motivada por el descontento hacia el gobierno, por lo que en opinión del grupo de trabajo, las 17 personas fueron detenidas, acusadas y encarceladas especialmente por su presunta afiliación política en vista de lo anterior. El grupo de trabajo considera que las detenciones de las 17 personas fueron arbitrarias conforme a la categoría 5, en violación a los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y les voy a decir algo, mi gente escuchándome. Estos 17 casos que fueron procesados por el inventado delito de sedición contra estas personas inocentes es el caso de muchos encausados a lo largo de toda la isla durante esas protestas del 11 de julio del 2021. Tengo los casos de Mayabeque, los casos de Holguín, los casos de matanzas, son innumerables, todos bajo las mismas circunstancias. Se repite el patrón que ha descrito aquí el grupo de trabajo en cada uno de estos casos que hemos visto ya anteriormente. Bueno, vamos allá para concluir porque llevamos 35 minutos con 47 segundos. Vamos a concluir con las consideraciones finales del grupo de trabajo. Según la fuente, el señor Aguilar Rivera, y comienza esta consideración con el hijo de Wilber Aguilar, dice, tiene una minusvalía mental certificada por el Estado en numerosos documentos y desde que fue detenido ha presentado un deterioro significativo en su estado de salud. Ello se debe a que el señor Aguilar fue procesado, juzgado, condenado como una persona sin discapacidad. En su respuesta presentada al gobierno, obviamente, con su retraso en respuesta, el gobierno alega que el señor Aguilar Rivera ha mantenido un buen estado de salud y recibe seguimiento médico periódico para su trastorno de personalidad disocial. El grupo de trabajo recuerda que las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos en el artículo 13, párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está ratificada por Cuba en el año 2007. El grupo de trabajo subraya que no se trata del primer caso de privación arbitraria de la libertad en Cuba que examina en los últimos años. Las conclusiones a las que llega el grupo de trabajo en sus opiniones sobre Cuba demuestran que existe un uso sistemático de la detención arbitraria. El grupo de trabajo agradecería la oportunidad de realizar una visita a Cuba a fin de ayudar al gobierno a abordar las preocupaciones relacionadas con la detención arbitraria. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos, Cuba se encuentra en una posición única para demostrar su compromiso con los derechos humanos mediante una invitación al grupo de trabajo para que realicen una visita al país. O sea, escuchen, el grupo de trabajo le está proponiendo al régimen cubano que le permita una visita para discutir estos asuntos y demostrar el compromiso que tiene el régimen cubano con los derechos humanos mediante una invitación que, vuelvo y repito, le hace el grupo. Y por ahí hace una decisión final el grupo de trabajo y también menciona que va a darle seguimiento a las disposiciones que ellos le exigen o le piden, le sugieren, le piden al régimen cubano. Y voy a decirle en general lo que ellos piden. El grupo de trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a las 17 personas inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional. El grupo de trabajo insta al gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de la libertad de los 17 individuos, adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. El grupo de trabajo solicita al gobierno que ajuste sus leyes, en particular el Código Penal, en lo que atañe al delito de sedición con las normas internacionales de derechos humanos. El grupo de trabajo solicita al gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y los más amplios y lo más ampliamente posible.
En procedimiento de seguimiento, el grupo de trabajo dice de conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el grupo de trabajo solicita a la fuente y al gobierno que le proporcione información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto a las recomendaciones formuladas en la presente opinión. En particular, si se ha puesto en libertad a las 17 personas, de ser así, en qué fecha, si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a las 17 personas, y por ahí continúa con otras disposiciones. Perdón, llevo 39 minutos, 40 minutos hablando sin parar. El grupo de trabajo solicita a la fuente y al gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el grupo de trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al grupo de trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como en su caso de las decisiones observadas. El grupo de trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los estados a que colaboren con el grupo de trabajo y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad y a que informe el grupo de trabajo de las medidas que han adoptado. O sea, que entre septiembre, a no más tardar septiembre, octubre, el régimen debe darle una respuesta al grupo de trabajo, y si no lo hacen, pues el grupo de trabajo se va a dirigir a ellos nuevamente. Con esto concluyo, mi gente. Yo espero que esto les dé una idea general de qué fue lo que se debatió en la conferencia hoy con Prisoner Defenders, que les dé una idea general de qué fue lo que decidió el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, y que esto sirve como un precedente muy importante para todos los casos de todos los presos políticos cubanos del 11 de julio, de los que cayeron presos después por disentir o pensar diferente, y de todas las personas que sabemos van a continuar siendo encarceladas en Cuba injustamente. Sabemos que mientras haya un régimen comunista, un régimen fascista, un régimen basado en los principios solamente de un falso partido como es el Partido Comunista de Cuba, no va a haber libertad. Ese régimen no va a ceder, ese régimen no va a aceptar jamás que viola los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, y no va a aceptar jamás que es responsable de todas las arbitrariedades y de todos los abusos que se han cometido y que se siguen cometiendo en Cuba. Mi gente, los dejo esta noche, 8 de julio del 2024, con un gran dolor en mi corazón, sabiendo que se acerca otro 11 de julio y que tenemos las cárceles llenas de personas inocentes, presas. Que Dios me los bendiga.